Entonces, ahora sí, ya hablaríamos de lo que sería el leyes de la termodinámica, ¿vale? Ahora sí ya podemos empezar a hablar de leyes de la termodinámica. Me dejo, espera aquí un momento para que veas los que tienes que despejar. Para el calor específico son calor, masa, temperatura final, temperatura inicial. Para la temperatura de equilibrio, que aquí está, ¿verdad? Que aquí está la temperatura de equilibrio. Tendrías que despejar la masa uno, la masa 2 y la temperatura uno. Aquí está la temperatura uno, ¿vale? Aquí está la temperatura uno. Bueno, aquí está la temperatura uno. Entonces, lo que seguiríamos ahora sería ahora sí la ley cero de la termodinámica, en particular las leyes de la termodinámica, ¿vale? Leyes de la termodinámica. Entonces empezamos con la ley cero de la termodinámica, ¿vale? Tengo el cuerpo A en contacto con el cuerpo B. Asimismo está en contacto con el cuerpo C. Empezamos con la ley cero, ¿vale? Tenemos que entonces tanto el cuerpo A y el cuerpo B están en contacto entre sí, es decir, se están tocando. Asimismo, el cuerpo B y el cuerpo C están en contacto también, ¿vale? Otra vez, el cuerpo A está en contacto con B y el cuerpo B está en contacto con C. Lo que dice el equilibrio térmico es que si A y B están en contacto, significa que después de un cierto tiempo, ¿verdad? La temperatura de A va a ser exactamente la temperatura de B. La temperatura de A es igual, la temperatura de A es igual a la temperatura de B por equilibrio térmico. La temperatura de A es igual a la de B. Ahora, como B está en contacto con C, entonces decimos que la temperatura de B es igual a la temperatura de C, porque están en contacto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como la temperatura de A es igual a la de B y la de B es igual a la de C, pues entonces la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de C. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que dos cuerpos, ¿vale? Están en contacto con un mismo cuerpo en particular. Y al estar en contacto con ese cuerpo en particular, se dice que, aunque no estén en contacto ellos dos solos, van a alcanzar la misma temperatura. A ver, otra vez. Tienes un termómetro, ¿vale? De estos termómetros de mercurio, que tenían el mercurio dentro con un recubrimiento o simplemente el cuerpo era de vidrio y dentro tenía el mercurio. Entonces, tú colocas el termómetro en tu piel, debajo de tu, ¿vale? De tu playa, de tu camisa, y las dejas en contacto con tu piel. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la piel y el vidrio van a estar como en contacto, ¿vale? Vamos a decir que la piel está en contacto con quién, con el vidrio. ¿Estás de acuerdo? La piel y el vidrio van a estar en contacto. Asimismo, el vidrio va a estar en contacto con quién, con el mercurio. ¿Qué va a pasar? La piel y el vidrio van a alcanzar la misma temperatura. Y asimismo, el vidrio y el mercurio van a alcanzar la misma temperatura. Entonces, la piel, ¿vale? La piel de tu piel va a estar en contacto con el vidrio. Y asimismo, aunque no se toque con el mercurio, aunque la piel y el mercurio no estén en contacto, van a alcanzar la misma temperatura. ¿Por qué? Porque tienen en común al vidrio, ¿vale? Tienen en común al vidrio. Por eso alcanzan la misma temperatura. Este sería un ejemplo de la ley cero de la termodinámica, ¿vale? Sería un ejemplo de la ley cero de la termodinámica. Otra tarea más, ahí agrégame tú lo que sería un ejemplo de la ley cero, ¿vale? De que me digas, la ley cero se aplica en tal situación o en tal caso. Lo que a ti se te ocurra, yo te he propuesto la piel con el vidrio y el mercurio. Entonces, esa sería la ley cero de la termodinámica si el cuerpo A y el cuerpo B están en equilibrio térmico.
y el cuerpo B y el cuerpo C están en equilibrio térmico, entonces el cuerpo A y el cuerpo C están en equilibrio térmico, aunque el cuerpo A y el cuerpo C no estén en contacto. Aunque esos dos cuerpos no se toquen, tienen la misma temperatura. ¿Por qué? Porque tienen en común al cuerpo B, ¿vale? Ok, eso sería la parte de la ley cero de la termodinámica. Y lo que tendríamos ahora sería la primera ley de la termodinámica, ¿vale? Primera ley de la termodinámica. Ok, entonces, para hablar de la primera ley de la termodinámica, lo que necesitamos pensar primero es en una barra de metal, ¿vale? Aquí le vamos a escribir primera ley. Primera ley. Yo voy a tomar una barra de un metal cualquiera, ¿vale? ¿Sí? Aquí está mi barra de metal. Esta vamos a decir que tiene una temperatura inicial, tiene una longitud, ¿verdad? Una longitud, simplemente un tamaño. Y vamos a decir después que a esta barra de metal le aplicamos calor. A esta barra de metal se le aplica calor y entonces lo que va a ocurrir es que se va a deformar, ¿vale? Lo que vamos a pensar es que esta barra de metal se va a dilatar. La barra de metal se va a dilatar. Nota que aquí he intentado que empiecen en la misma posición, ¿verdad? Y que se note que aquí se dilató. Aquí estaba anteriormente en esta posición y se dilató una distancia, ¿vale? Cuando le aplicamos calor a esta barra, vamos a ver que va a cambiar su temperatura, ¿vale? Vamos a decir que en este caso, como le aplicamos calor, la temperatura aumentó. ¿Qué pasaría si extraemos nosotros el calor? Si extraemos el calor, la temperatura disminuiría ahora, ¿vale? Ok, bueno. ¿Qué va a ocurrir o qué me va a decir la primera ley? Bueno, la primera ley me va a decir que el calor, el cambio, fíjate cómo lo voy a escribir, el cambio en el calor, es decir, tanto que aplicas calor como que extraes calor, se va a ver reflejado o va a ser igual a que, mira cómo lo vimos acá, ¿no? Acá, ¿qué pasó? Acá, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que tenía un cuerpo y entonces le apliqué calor y cuando le aplico calor, ¿qué cambia? Su temperatura, pero también cambia ¿qué? Su forma. Y eso es la primera ley de la termodinámica, simplemente. El calor aplicado, te lo voy a escribir primero con letras y después la ecuación. El calor aplicado o cedido, o el cambio en el calor, ¿verdad? Le vamos a poner el triangulito que significa cambio. Cambio en el calor, tanto aplicado como cedido, va a ser igual a cómo cambia la temperatura, ¿verdad? Va a decir cómo cambia la temperatura más una deformación. Una deformación. O sea, el cuerpo se deformó. A ver, otra vez. Entonces, tenemos esta barra, le aplicamos una cantidad de calor o le extraemos una cantidad de calor, cambia su temperatura, aumenta o disminuye y se deforma. Si estamos aplicando calor, aumenta su longitud, se dilata. Si estamos extrayendo el calor, entonces no se dilata, se contrae ahora, ¿vale? Entonces se le hace la diferencia y eso está expresado aquí, pero esto no es una ecuación, porque tenemos aquí calor, tenemos aquí temperatura y aquí tenemos una deformación. Necesitamos expresarlo de tal manera que quede todo en las mismas unidades, que tenga la misma interpretación. Es decir, aquí abajo el calor aplicado o cedido, o podríamos verlo también como el calor ganado o cedido, va a ser igual al cambio de la energía interna, donde U sería la energía interna, ¿vale? Más el cambio en el trabajo. ¿Vale? Ok, a ver, ahora aquí vamos a explicarlo, ¿verdad? Vamos a explicar estas partes, qué significan cada una. U se le conoce como la energía interna. U es la energía interna. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es eso? La energía interna nos representa la temperatura de un cuerpo, porque la energía interna es una energía, ojo, voy a escribirlo así, energía mecánica. Acuérdate cuál era la energía mecánica o la energía total.
La energía mecánica o la energía total era la suma de la energía cinética más la energía potencial. Pues la energía interna es la energía cinética y la energía potencial de las partículas que conforman el cuerpo. O sea, cuando yo estoy pensando en este plumón, aquí en esta posición, y yo me fijo en cuál es su energía mecánica, pues entonces simplemente sería energía potencial. ¿Estás de acuerdo? Si ahora yo me fijara en el plumón y en todas las partículas que componen al plumón, en todas sus partículas o sus moléculas, si yo pienso en todas sus partículas, estaría pensando ahora en la energía interna, porque estaría pensando en la energía cinética que tienen las partículas y la energía potencial que tienen las moléculas o las partículas. Entonces, la energía interna es la energía cinética y potencial de las partículas que componen al cuerpo. ¿Vale? Y la energía mecánica sería la energía cinética más la energía potencial de los cuerpos que podemos ver a simple vista. Las moléculas o las partículas no las podemos ver a simple vista. Entonces, la energía interna sería la energía mecánica de las partículas. De las partículas que conforman a los cuerpos, ¿vale? Energía interna. Con una O mayúscula y W. Aquí es una W mayúscula, no lo confundas con la W minúscula del peso. La W minúscula del peso es masa por gravedad, recuérdalo, y es la fuerza con que son atraídos los cuerpos al centro de la Tierra. Y en este caso estamos pensando en W mayúscula por trabajo, es para decir la palabra en inglés work, ¿vale? Entonces aquí estamos pensando en trabajo. Nota que aquí estamos representando un trabajo, o el trabajo, mejor dicho, está representando una deformación. Es decir, la energía interna representa cómo cambia la temperatura, porque recuerda que la temperatura que era el promedio de la energía cinética de las partículas, ¿vale? Entonces, si yo digo que cambió la energía interna, pues estoy diciendo que cambió su temperatura. Si yo digo que el cuerpo, o sobre el cuerpo se realizó un trabajo, significa que cambió su forma. Aquí cuando yo te expresé esta X, ¿la ves? Aquí cuando le aplicamos calor y el cuerpo se dilató, pues aquí para que este cuerpo, para que las partículas que estaban en esta posición se movieran hacia la derecha, se les tuvo que aplicar una fuerza, ¿vale? Recuerda leyes de Newton. Para que un cuerpo se mueva le aplicas fuerza, y entonces estas partículas se les aplica una fuerza y quedan ahora en esta nueva posición. ¿Vale? Ahora las partículas quedan en una nueva posición, recorren una distancia, se les aplica una fuerza y eso sería trabajo, ¿vale? La fuerza que se le aplica a un cuerpo para realizar trabajo. Entonces esto quedaría como la primera ley de la termodinámica. El cambio, recuerda que son cambios, puede ganar o ceder calor. El cambio en el calor de un cuerpo es igual a cómo cambia su energía interna más cómo cambia su forma, ¿vale? Su forma, aquí nos estamos refiriendo al trabajo que se ejerce, el trabajo que ejerce el cuerpo o que se ejerce sobre el cuerpo, ¿vale? Tanto como aumenta su tamaño o tanto que disminuye su tamaño. Eso estaríamos pensándolo para el trabajo, ¿ok? Esta parte es la primera ley de la termodinámica. Entonces, nota que he escogido de una forma pues bastante apropiada el ejemplo para la primera ley, porque si yo pensara ahora en este plumón, incluso también le puedo aplicar calor, también se va a deformar, también va a aumentar su temperatura, etc. Pero si yo pienso en una hoja de papel y le aplico calor, pues va a cambiar su forma. Entonces aquí simplemente la primera ley no alcanza a esa parte, simplemente la primera ley le abarca las deformaciones que podríamos pensar que son reversibles de alguna forma, ¿vale? Bueno, entonces la primera ley dice que si el cambio del calor sobre un cuerpo va a ser igual al cambio en su energía interna más el trabajo realizado sobre el cuerpo o el trabajo que realiza el cuerpo. Podemos pensar en las vías de los trenes, ¿verdad? Cuando estaban colocando, cuando estaban ensamblando, siempre se dejaba un espacio entre ellas. Se dejaba un espacio entre ellas para que cuando el calor del sol les llegara, entonces se dilataran. Y al dilatarse se juntaran. Y si las dejaban ya juntas, imagínate que estas las dejaban ya juntas. Y si de todas formas les daba el sol y se expandían, se dilataban, pues entonces iban a zafar, ¿vale? Ese sería un ejemplo de la primera ley de la termodinámica. Cambió su calor, en este caso se le aplicó calor, aumentó su temperatura y cambió su forma, se deformó,
¿vale? Se dilató la barra de metal. Tarea que me digas un ejemplo en el que se aplicaría esta primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Primera ley de la termodinámica. Y seguiríamos entonces con la segunda ley de la termodinámica. Borro la ley 0. Seguiríamos ahora con segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica, ¿vale? Segunda ley de la termodinámica. Okay, entonces tendríamos... ¿Qué es lo que nos va a decir la segunda ley de la termodinámica? Bueno, para empezar a hablar de eso, tenemos que definir algo que le voy a poner un nombre, de una letra de S minúscula. Voy a decir que esta S minúscula la conocemos como la entropía. Y te voy a decir qué es lo que significa, ¿vale? La entropía mide el nivel de desorden de un sistema. Otra vez, el nivel de desorden de un sistema. Por ejemplo, mira, voy a tomar estos dos pulmones y por aquí tengo otro pulmón, ¿verdad? Ya aquí moví un poco el juego de las luces que tengo. Tengo el pulmón rojo, tengo el pulmón negro y tengo la pluma roja. Entonces lo que tengo aquí es que lo voy a acomodar así. Primero la pluma roja, luego el plumón rojo y luego el plumón negro. ¿Qué va a pasar? De alguna forma, incluso ya los acomodé por alturas. Como tengo este sistema, ahora estoy pensando que mi sistema solamente son 3 partículas. Pueden ser una partícula, 2 partículas, 1.000.000 de partículas. Este sería mi sistema. Ahora, tengo este sistema, ¿vale? Y está acomodado de esta manera. Entonces, su nivel de entropía es un número, ¿vale? Podríamos pensar 20, 30, etcétera. Tiene un valor de entropía, pero si ahora yo los dejo caer al suelo, imagínate que este queda como por aquí, ¿no? Luego por acá. Este queda aquí atorado, simplemente, ¿verdad? Y aquí la pluma queda por el otro lado. Aquí el sistema se desordenó, ¿vale? Si lo ves, ya no tiene un orden. Entonces su entropía aumentó, su nivel de desorden aumentó, es mayor su nivel de desorden. ¿Sí lo ves? Si ahora yo regreso los objetos hasta su posición original, si yo regreso ahora los cuerpos aquí, ¿qué habrá pasado? Volví a la entropía que tenía al inicio, ¿vale? La pluma roja, el plumón rojo, el plumón negro, y acomodados por alturas. Otro nivel de entropía sería este, ¿vale? Otro nivel de entropía sería la pluma en medio. Otro nivel de entropía sería la pluma hacia abajo. Entonces, hay distintos niveles de entropía o distintos valores de la entropía. Entonces, la entropía es el nivel del desorden, ¿vale? Que tiene un auto. Ahora, otra forma, no es la única forma en que se alcanza a percibir la entropía. Otra forma, otro sentido, esto de la entropía que te acabo de decir como el desorden es como un poco más, una forma muy sencilla de pensarlo, muy sencilla de pensarlo, que en realidad tiene una explicación, en realidad la entropía es más un término matemático, pero siendo muy físicos, tenemos que pensarlo en nivel de desorden. Ahora, si quiero pensarlo de otra forma, podría pensar en un auto. Por ejemplo, en un auto, el auto en el motor te está haciendo la combustión y entonces está generando energía. A partir de la combustión transforma su energía en energía mecánica porque hay movimiento, pero cierta cantidad de esta energía se libera, no la puedo utilizar. Entonces, la energía que se libera y que no puedo utilizar es una energía que decimos que se desperdició, ¿vale? O es la energía que no se puede utilizar simplemente. Entonces, la entropía podríamos pensarlo de esa manera también. Podemos decirlo como la energía que no se utiliza, que es la energía que se desperdicia. Otro ejemplo de esto, cuando conectamos el cargador del celular, las tomas de las casas de luz, vemos o sentimos, mejor dicho, sentimos que el cargador se calienta. Es energía que no se está aprovechando para cargar el celular. Es energía que se está liberando del circuito del cargador.
esa energía no se puede aprovechar. Esa sería, pues, ahí estaríamos pensando también en entropía, ¿vale? En la entropía, el nivel de desorden de un sistema. Ok, listos. Ahora sí, ya que hablamos de la entropía, que es el nivel de desorden o la energía que no se aprovecha, ¿vale? También, o mejor dicho, ahora sí estamos listos para lo que sigue. Lo que sigue sería, y ahora sí nuestra segunda ley, entropía simplemente era un concepto, nuestra segunda ley. La entropía se dice que es el cambio en la entropía, delta de S es mayor o igual a cero. La entropía del universo, ¿vale? En este caso estamos pensando en la entropía del universo, estamos pensando en la entropía o el nivel de desorden de todo el universo. La entropía del universo siempre es mayor o igual a cero. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a desglosarlo en dos partes. Aquí tenemos un mayor o igual, ¿verdad? Vamos a escribirlo en las dos partes posibles. En la parte de cuando es mayor a cero y en la parte cuando es igual a cero. En la parte cuando es mayor que cero, la que tengo de este lado, a esto se le llaman procesos irreversibles. A este se le llama procesos reversibles. ¿Vale? Es decir, si la entropía es mayor que cero, el cambio en la entropía es mayor que cero, decimos que el proceso es un proceso reversible. Perdón, es un proceso irreversible, no puede regresar a su estado original. Si el cambio en la entropía delta de S es igual a cero, decimos que es un proceso reversible. A ver, ¿qué significa esto? Pensemos en lo siguiente. Cuando yo acomodaba los plumones y la pluma, ¿te acuerdas? Tenía aquí un nivel de entropía, porque incluso estos tres elementos son parte del universo, entonces el universo tiene un valor de la entropía. Yo los tenía acomodados en esta posición, los desacomodaba, su entropía aumentaba o disminuía, su entropía aumentaba, ¿vale? Entonces, fíjate aquí qué pasa, cambia su entropía, ¿estás de acuerdo? Su entropía es mayor, el cambio es mayor que cero, cambia, pero después yo los volví a acomodar en esta posición. Cuando los acomodo en esta posición, ¿qué ocurre? El valor de su entropía regresa a su estado original. O sea, si la entropía valía 10, cuando están así, los desordeno y luego los vuelvo a acomodar y vuelve a valer 10, la entropía inicial y la entropía final son iguales. Entonces, ¿cambió? No cambió. Entonces, el delta de S, o el cambio en la entropía, es igual a cero. Por lo tanto, decimos que ese es un proceso eso es un proceso reversible, porque yo puedo volver a acomodar los plumones y la pluma en esta posición. Yo sí logré poder acomodarlo en esta posición. ¿Cuándo no podemos hacer eso? Cuando tenemos procesos irreversibles. Cuando tengo una hoja de papel y la quemo. Cuando quemo una hoja de papel, estoy haciendo que las partículas estén en desorden, se desordenen y ya no puedo volver a tomar las mismas partículas porque incluso el calor que se le escapó, la energía que tenía esta hoja de papel se escapó, ya no puedo regresar, no puedo tomarla del ambiente y regresarla y que la hoja regrese a su estado original, ¿vale? A esos procesos les llaman irreversibles, es decir, quemar una hoja de papel. Otro ejemplo de este proceso irreversible sería tener una manzana. Imagínate que tengo una manzana, la muerdo y la dejo en una posición. Yo dejo esa manzana en esa posición y entonces con el tiempo se va a empezar a hacer cafés, deshacer, etc. Yo no puedo tomar las partículas que componían a la manzana y la energía que se liberó al ambiente y regresárselas a la manzana. Yo no puedo regresárselas, yo no puedo reordenar ese sistema. Como no puedo reordenar ese sistema, digo que el proceso es irreversible, ¿vale? Entonces, muy románticamente, esta ley se le asocia, a esta ley se le asocia los viajes en el tiempo. Esta ley prohíbe los viajes en el tiempo porque nosotros no podemos retomar las partículas y reordenarlas y darles la energía que ya tenían. Ojo, tienes razón, tú podrías pensar, tomo la manzana, la meto al microondas, la doy energía, ¿verdad? Le doy calor. No es el mismo que ya tenía, ¿vale? Tienes que, la manzana para regresar a su estado original, tiene que ponerle calor, la energía que tenía previamente. No sería lo mismo que tú le metas al microondas o que tú la calientes en la estufa o la calientes en el sol, no sería lo mismo. Es que las partículas que tenía o poseía regresaran a su estado original.
a la posición en la que se encontraban tuvieran el mismo orden, y eso es lo que ya no se puede lograr. Esa es la restricción de la segunda ley de la termodinámica, ¿vale? La restricción de la segunda ley de la termodinámica. Es una restricción, incluso se le llama. Pues seguimos ahora con nuestra tercera ley de la termodinámica. 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 La tercera ley de la termodinámica dice que en una sucesión o simplemente en repetidos procesos termodinámicos, esto ya no se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Sobre procesos termodinámicos o en procesos termodinámicos finitos, que significa finitos, que tiene un número final, ¿verdad? Es decir, termina en 1000, 1.000.000, etcétera, pero no está infinito. Sobre procesos termodinámicos finitos o procesos termodinámicos finitos sobre un objeto o sobre un cuerpo o sobre un sistema, no es posible alcanzar el cero absoluto. Y aquí esto es importante porque esta es una pregunta de examen. No es posible alcanzar el cero absoluto. El cero absoluto, decimos que el cero absoluto es la temperatura de 0 Kelvin, ¿vale? Asimismo decimos que los Kelvin es la escala absoluta. ¿Por qué se le llama escala absoluta? Porque no hay números o no hay valores de temperatura negativos en Kelvin. No existen propiamente. Es decir, podríamos tener 10 Kelvin, sí. Podríamos tener un Kelvin, sí, pero no podríamos tener menos 10 Kelvin, no podríamos tener menos 1 Kelvin, no podemos tener menos 500 Kelvin. Es la escala absoluta. Porque esta escala no empieza con números negativos, empieza justamente en 0, ¿vale? Justamente esta escala empieza en 0. Entonces decimos que este valor se llama el cero absoluto. El cero absoluto, su definición es la cero absoluto, o su regla mnemotécnica es el OK, ¿vale? OK, 0 Kelvin, OK. Es la temperatura a la cual las partículas cesan su movimiento aleatorio. Es la temperatura a la cual las partículas cesan su movimiento aleatorio. ¿Qué significa esto? Que a esta temperatura las partículas dejan de moverse, las partículas ya no están en movimiento, ¿vale? Las partículas ya no se encuentran en movimiento, ¿vale? Ok, entonces esto sería el 0 Kelvin y dice que no es posible en procesos finitos. ¿Qué significa? El número limitado de procesos, limitado, o sea, si no puedes aplicar 10 procesos, un proceso, 20 procesos. ¿Qué significa procesos termodinámicos? Extraer calor, aplicar calor, aumentar volumen, disminuir volumen, aumentar presión, disminuir presión. Estos son procesos termodinámicos, ¿vale? En procesos finitos sobre un sistema no es posible alcanzar el cero absoluto, ¿vale? No es posible alcanzar el cero absoluto. El cero absoluto es el 0 Kelvin, es la temperatura a la cual las partículas cesan su movimiento aleatorio, ¿vale? Es a la cual las partículas cesan su movimiento aleatorio. Esto sería entonces la tercera ley de la termodinámica, ¿vale? Tercera ley de la termodinámica, no se puede alcanzar el cero absoluto.